Ahí estamos. Para los que se acaban de incorporar, muy buenos días y sean bienvenidos al desarrollo del curso, semana número 3 del curso Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Estamos sobre la semana 3, lo que significa que en dos próximas clases más y ya nos enfrentamos dentro de la sexta semana, sexta o séptima, dependiendo, cuando toque, al primer examen parcial. Entonces, es menester que vayamos repasando, aclarando dudas. Y por favor, para hoy necesito su participación en lo que vamos a hablar. Vamos a hablar hoy sobre lo que son las relaciones de la ciencia política con otras ciencias y vamos a ver lo importante que es en relación a los ejemplos que hemos estado brindando. Vamos a avanzar un poco. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Nuestro objetivo es que el estudiante evalúe cómo se relaciona la ciencia política con las otras ciencias. Sin lugar a dudas, la ciencia política per se es de suma importancia y lo estamos viendo el día de hoy dentro del desarrollo de la clase, cómo lo aplicamos y ya entendemos qué es una ciencia, por qué es una ciencia, cuál es la etimología de la palabra política. Miren, esas cositas que yo les estoy diciendo y recalcando, lógicamente lo voy a preguntar, si aquí no hay ninguna mala fe. Si estoy estudiando la carrera de relaciones internacionales, yo necesito que ustedes tengan la capacidad de decir, las relaciones internacionales es una ciencia. ¿Y qué es lo que estudia? ¿Qué es lo que regula? Así, con esa prestancia, yo necesito que ustedes se desarrollen en relación a la carrera que ustedes decidieron elegir. Ok. Relación de la ciencia política con la economía. Y se van a dar cuenta ustedes por qué es importante y estamos utilizando la primera, no es la única, pero es una de las principales, la economía. Las relaciones políticas tienen una estrecha relación con la economía. Los problemas que existen en cada uno de los países y de las sociedades se manifiestan en una manera intensa en la actividad política. Es común observar que en los países donde se agudizan los problemas económicos y que se manifiestan principalmente en un incremento de la pobreza de mucha gente, la acción política se torna grandemente contradictoria y hasta violenta. Lo hemos tenido acá, recuerdan ustedes el tema de las manifestaciones de 2015, cuando se volcó la población a la plaza. Sabemos lo que han vivido, lo que ha vivido los países de Latinoamérica. Sabemos el caso muy particular de Nicaragua. Sabemos que Honduras acaba de elegir a una dama como presidenta. Sabemos que hay ciertas tendencias ideológicas. Eso le compete a Guatemala, sin lugar a dudas, le compete. Es necesario partir de que la relación dialéctica existente entre, vayan googleándome la palabra dialéctica y necesito que me tengan esa definición, por favor. Esa relación dialéctica existente entre la economía y la política. El estrato económico inicia y el político culmina la práctica social fundamental del hombre como ente social. Es decir, se recuerda que hemos mencionado mucho que la política es una ciencia eminentemente social, porque no sé, si bien es cierto, en el ámbito animal se ejercen poder, el macho alfa regularmente es el más poderoso, es el que normalmente preña a las hembras, en la manada, regularmente lo maneja así el reino animal, pero ya a nivel de la sociedad humana, de estas sociedades, en un inicio sí fue mediante el poder, o sea, época de las cavernas, el que más podía combatir con los demás, el que cazaba mamuts, pues era el que podía. Fuimos avanzando hasta llegar a una situación más, por se llama, civilizada, ¿verdad? Todavía podemos ver en temas, y lo digo porque lo han de saber por temas, aunque sea por temas de películas, en la Roma antigua, en el Coliseo, ¿quién era el gladiador con el que todos querían? Pues era el que podía combatir a todos, el que sobrevivía. Igual fue Esparta, fueron desarrollantes. Ya en la Edad Media esto fue evolucionando, entonces aquí ya entra el comercio. Entonces me interesa. ¿Cómo estudiamos? Bueno, asumo yo que ustedes lo estudiaron de una forma similar, los viajes de Cristóbal Colón. ¿Cuál era el objetivo de la corona de poner incluso supuestamente de su propio dinero para embarcar esta aventura,
¿Para que trajeran qué? Para que trajeran al viejo continente, para que llevaran al viejo continente, pues oro, era una situación de comercio. ¿Por qué? Porque el oro conllevaba también el ejercer más el poder, poder comprar más armas y no estar tan vulnerable. Así, la base económica condiciona y determina la superestructura política fortalecido, pero esta a su turno reacciona sobre aquella, influyendo constantemente en sus determinaciones de su papel decisivo. Vamos a ver ahorita cómo se relaciona con las clases y grupos sociales. Esto tiene una manifestación de tres esferas. La primera, en cuanto a la defensa de los intereses de clases y grupos. ¿Cómo se manifiesta esto? Lenin, cuando estamos hablando de Lenin, alguien que me diga el país del que estamos hablando, por favor, ¿de qué estado estamos hablando? Si estamos hablando de Lenin, ¿dónde nos ubicamos al hablar de Lenin? No sé si estoy en los términos correctos, pero Rusia, ¿no? Rusia, estamos en Rusia. Muchas ¿Sí? gracias. Así es. Define las clases sociales como grandes grupos humanos que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de producción. Aquí es un concepto eh, bastante, bastante de la preépoca de la Guerra Fría. Sin embargo, pues es lo que lo ubican las clases sociales por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y consecuentemente por el modo y la proporción en que perciben la parte de la riqueza social de la que disponen. Entonces, ¿cómo se relaciona acá, en este caso, la ciencia política? ¿Y por qué nos damos cuenta quiénes han sido los partidos que históricamente en Guatemala, partidos qué? Partidos políticos que más han ejercido influencia en Guatemala, los que más han llegado a estos grupos. Y aquí, o sea, afortunadamente es una clase que me permite, porque no, si bien no estamos hablando de una ciencia política partidista, pero estamos hablando de política, entonces básicamente ejemplificar lo que sucede en Guatemala es muy fácil. En cuanto a la defensa de los intereses de clase y de grupo, las clases sociales son grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse el trabajo del otro por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado de economía social. Según Severo Martínez, expone diferencias entre clase y una capa social. Otra de las diferencias que podemos ver en cuanto a las relaciones recíprocas entre los grupos, y vimos propiamente entre lo que es la ciencia política y los grupos o clases sociales, y en este caso la relación social o lucha social, debido a que los intereses son diversos y contradictorios. Se realiza en tres niveles, en el sentido económico, en el sentido ideológico y en el sentido político, entre ellos. El nivel económico origina la contradicción humana y el nivel más elevado de lucha social, que es el político. El éxito de la lucha política depende de la observancia de dos aspectos, del aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. Bien, el análisis objetivo pretende reflejar la estructura y las relaciones esenciales del estrato político en una sociedad determinada. Se refiere a la situación política y económica de un país en un momento determinado. Sin ir tan lejos, la situación política del país no es la misma que hace un año, no es la misma que hace 2 años, no es la misma que hace 5, mucho menos que la de hace 10 años. Y el aspecto objetivo comprende la elaboración de un programa económico-político y el análisis de la correlación de las fuerzas en la arena nacional e internacional. ¿Cuál es la situación del Estado de Guatemala ante la comunidad internacional hoy en día? ¿Y por qué que le han retirado visas a personas tan álgidas, personajes tan álgidos como lo que es la fiscal general y jefa del Ministerio Público? Son situaciones que la comunidad internacional está presionando al Estado de Guatemala. Ahora bien, tenemos que ser muy, muy ávidos de
conocimiento y de criterio para entender qué es lo que está sucediendo, si del todo tiene razón o no tiene razón, si realmente no voy a entrar en eso, en esa discusión tan larga si existe o no existe un pacto de corruptos. De que hay corruptos, hay corruptos, pero aquí están tratando de establecer, por lo menos en el caso de Guatemala, dos formas de pensar y estamos como antes. Y aunque hay quienes quieren resucitar esa izquierda y derecha, pues hoy quieren ver o apoya, si no apoyo a los que están en contra del denominado pacto de corruptos, entonces automáticamente me convierto en qué? En corrupta. No, no es así, no necesariamente así, por lo menos mi postura no va ni de lleno con un grupo, ni lleno con el otro, y nos están tratando de sumir en esa dicotomía, en esa división de posturas entre el uno y el otro. Pero tenemos que ser, por eso les digo, la carrera que ustedes escogieron es de suma importancia, porque ¿qué les recomendarían ustedes? Porque lo frecuento y porque tengo mi oficina cerca, el ver a personajes de la comunidad internacional y llegar a presenciar juicios, pues yo lo hallo bastante delicado y eso les va a quedar de tarea, fíjense pues, y lo anoto. Yo todas esas cositas que yo les pongo a hacer que no da tiempo a discutir acá, yo lo anoto. Necesito ver esta presencia de los personajes de la comunidad internacional y necesito que, y es algo que pueden descargarlo de internet, saben perfectamente, el, el Tratado de Viena. Tratado de Viena. Y eso vamos a iniciar platicando para la siguiente clase, si realmente hay algo que les prohíbe a los estados inferir en política interna. Si hay esa ley, que yo ya se los indiqué, pero y quiero que me den su interpretación. No es lo que yo quiera escuchar. O sea, aquí puede ser que Norma piense de una forma, que Luis piense de otra y así. Y está correcto, pero fundamentémonos en lo que regula la ley. Este tratado de los tratados es conocido el Tratado de Viena. Por otro lado, cuando estamos hablando, ya hablamos un poquito sobre el aspecto objetivo, vamos ahora a hablar sobre el análisis subjetivo, tiene que ver con la voluntad, la conciencia de participar en la lucha política, en la organización, los cuadros dirigentes, puesto y dirección. Son categorías subjetivas. El aspecto subjetivo de la política comprende a su vez dos elementos, la estrategia y la táctica. La primera es la línea política para una etapa histórica, cuál es la estrategia que se está aplicando, y la táctica es la línea política a seguir en el corto plazo, en un momento determinado. No se me asusten con toda esta terminología, ustedes saben que subo al link eso, es importante que lo conozcamos, pero créanme que a mí más que eso me interesa en base a esto que hagamos el análisis, ¿verdad? Vamos a pasar ahorita. ¿Se recuerdan que hemos estado hablando de la posibilidad, bueno, no aparte de la posibilidad que haya un estallido de guerra en, cerca en parte de Europa, hablando propiamente de lo que es Rusia y Ucrania, pero así de forma rapidito, alguien que me diga, bueno, está a punto de estallar una guerra entre Rusia y Ucrania. Alguien que me diga cuál, así, pero en 5 segundos de participación, 10 segundos de participación, cuál es el motivo de ese posible estallido de guerra. Quiero escucharlos, por favor. Adelante, adelante el que está levantando la mano. Solo active su Buenos micrófono. días. Adelante, démosle. ¿Cuál? ¿Brainer es tu Eh, nombre? sí, sí, mucho gusto. Dime cuál es tu opinión de esta guerra, así en pocas palabras, por favor. La verdad es de que Rusia no le parece que Ucrania quiera unirse a la OTAN. Por eso es de que Estados Unidos y todos están esperando a que Rusia haga algo para que ellos respaldar a estos países, ¿va? Pero Ok, ellos quieren empezar primero con Ucrania, luego con Bielorrusia. ok. ¿Alguien más que tenga su opinión?
Vamos, aquí toda opinión es valorada. Adelante, Juana, por favor. Según el video que vimos la semana pasada, era por un puerto naviero en el cual ellos pagan cierto impuesto para poder utilizarlo. Y según también está investigando yo, era por un conflicto que se tiene por Crimea, de que quiere pertenecer a Rusia, pero a Ucrania no le parece eso, y eso viene desde hace 8 años. La península de Crimea, un punto estratégico, y aquí estamos mezclando un aspecto geográfico con un aspecto económico. Entonces tenemos la situación de la OTAN, la situación geográfica, la situación económica. Una participación más, por favor, antes de proyectar el video. Bueno, adelante, adelante el que está hablando. Alan, vamos a decirte Alan, por favor, conectas con... Sí, sí, claro que sí. Quisiera dar mi comentario. No sé si me escucho ahí. Sí, adelante, Alan. Ok. Sí, como bien decía la compañera, pues eso ya viene hace varios años, desde el 2014 son acerca de 14.000 muertos de que ha ocurrido esto. Realmente Rusia ha querido como que invadir este país, pero como lo decía bien en un reportaje este presidente Biden, va de que no se quieren ir por la diplomacia, sino que se quieren ir a la invasión, como que a la fuerza bruta. Entonces, como decía el presidente, realmente eso sería un acto catastrófico y algo que realmente pagarían totalmente caro los rusos. Bueno, sabemos, muchísimas gracias, Alan, gracias a los que participaron. Se dan cuenta que aquí empezamos a ver, ya hay una amenaza latente. Vamos a ver rapidito un video de 5 minutos. Espero que tomen lo de los videos para que vayamos entrando en sintonía de lo que estamos discutiendo. Ahora mismo la manzana de la discordia entre Rusia y Occidente. El último capítulo de alta tensión se desencadenó cuando Ucrania dijo que quería pertenecer a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y esta es una línea roja para el Kremlin. Представим себе, что Украина является членом НАТО. Напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же, как в Польше и в Румынии. Кто помешает? En este video te explicamos qué es la OTAN y por qué Rusia no quiere que Ucrania se sume a esa organización. Primero recordemos que entre Rusia y Ucrania hay un conflicto abierto que se inició con la anexión rusa de Crimea en 2014 y la ocupación por parte de grupos prorrusos en la región de Donbass, en el este del territorio ucraniano. Casi 14.000 personas han muerto por este conflicto. Sin embargo, hace más de 30 años, Rusia y Ucrania fueron parte del mismo país, la Unión Soviética, y fueron las dos repúblicas más influyentes de las 15 que la conformaron. Pero desde el colapso del bloque soviético en 1991, Ucrania es un país independiente, y no solo se ha acercado a Occidente, sino que, como te contaba al principio, ha expresado su intención de ser miembro de la OTAN, algo a lo que Moscú se opone porque ve en el avance de la Alianza Atlántica hacia su territorio una amenaza para su seguridad. Pero para entender mejor esto, demos un paso atrás hacia los años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo quedó polarizado entre dos potencias que peleaban por la hegemonía, Estados Unidos y la Unión Soviética. En esa competencia, los países de Occidente veían con gran preocupación los planes expansionistas de la URSS, que iba sumando al bloque soviético territorios colindantes a Rusia. En ese contexto, el 4 de abril de 1949 surgió la OTAN, con la firma del Tratado de Washington como una organización militar para impedir la expansión de la Unión Soviética. Al inicio la conformaron las potencias mundiales con salida a la región norte del Océano Atlántico, de ahí su nombre. En total, 12 miembros fundadores, entre ellos Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido, pero también incluyó a otros miembros en Europa y América del Norte. Su objetivo principal era el de protegerse ante posibles ataques de la Unión Soviética. Un principio fundamental que hasta hoy se mantiene es que si uno de los países miembros es atacado, la OTAN lo defiende. Sin embargo, después del colapso de la Unión Soviética tras la caída del muro de Berlín en 1989, la OTAN no desapareció. Y hoy, con 30 países miembros, es considerada la alianza estratégica político-militar más importante del mundo. La organización ha dicho que busca prevenir el resurgimiento del militarismo nacionalista en Europa y fomentar la integración política europea. En las últimas décadas ha liderado operaciones militares en Bosnia, en Kosovo, en Irak o en Afganistán.
sus expansiones han incomodado a Rusia. En 1999, la OTAN admitió entre sus filas a República Checa, Hungría y Polonia, 3 países que habían sido miembros del disuelto Pacto de Varsovia, la alianza militar de países comunistas en Europa del Este que se había formado precisamente para contrarrestar a la OTAN. Y en 2004 se unieron más países del antiguo bloque soviético, los estados bálticos Estonia, Letonia y Lituania, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. La OTAN defiende esta expansión bajo la postura de que cada país independiente es libre de integrarse al grupo y plantea que la adhesión a la organización está abierta a cualquier Estado europeo dispuesto a respaldar los principios de su tratado. Pero Moscú no está de acuerdo y ha alertado a la OTAN que no siga incluyendo a países que pertenecieron a la Unión Soviética. Y entre las líneas rojas que ha marcado están sus fronteras más próximas, que incluyen países como Ucrania y Bielorrusia. Esa franja del territorio europeo representa un cinturón de seguridad que considera el cinturón de seguridad sine qua non, cinturón de seguridad para el Estado ruso. Incluso la propia existencia de ese Estado ruso estaría jugando de ese cinturón de seguridad. Ucrania, que es digamos que la perla de la corona. Pero ¿por qué Ucrania tiene para Rusia aún más importancia en materia de seguridad que el resto de países exsoviéticos? Bueno, primero por la cercanía. Según la definición del experto George Friedman, fundador de la publicación Geopolitical Futures, Ucrania es la frontera occidental de Rusia. Y a lo largo de la historia, desde la época de la invasión napoleónica de 1812, ha servido como una zona de protección para Moscú. Putin incluso ha llegado a preguntar cómo reaccionarían los estadounidenses si en su frontera Canadá, Rusia desplegara misiles. Aunque hay expertos que aseguran que no ha existido una prueba de amenaza militar contra Rusia por parte de la OTAN. De momento, la OTAN no ha anunciado a Ucrania como un país miembro, aunque desde 2020 entró en la lista de países que colaboran estrechamente con la organización que tanto incomoda a Putin. Bueno, ¿quieres seguir indagando en profundidad en el contexto de este conflicto entre Ucrania y Rusia? Te hemos creado una playlist. Ok. Van, mis estimados, para esto, para analizar este caso, que no lo vamos a hacer aquí en clase, se dan cuenta que el tiempo es muy reducido. Hoy ya están con cámaras encendidas, los felicito, mis estimados. Hoy ya estamos participando de eso. Estamos en una época en que no están ante un catedrático, yo todo lo sé, yo todo lo manejo. Los aportes de cada uno de ustedes y esa participación, ese análisis es lo que va forjando su carrera y su criterio, por lo que les agradezco mucho esta participación. Fíjense pues, bueno, yo tampoco había nacido para cuando fue esto, pero hay otro evento que necesito, por favor, que analicen, o sea, más que este estudio, que lo analicen, y es un evento denominado la crisis de los misiles. Así lo van a encontrar, la crisis de los misiles cubanos. Así de forma rápida, solo para que analicen que estamos repitiendo la historia y van a ver cómo la crisis de los misiles a principios de la década de los 60 fue una situación en donde después de que ganó la revolución cubana, Fidel Castro se empezó a perder apoyo estadounidense, entonces se alió con Rusia. En ese entonces era el primer ministro Nikita Khrushchev. ¿Y qué fue lo que hizo? Empezaron a transportar misiles para Cuba, como algo como lo que está haciendo ahorita Estados Unidos. Es la OTAN, pero a través de su máximo aliado, Estados Unidos, quiere tener una base en Ucrania a la par de Rusia. A nadie le gustaría eso. Se está repitiendo la crisis de los misiles. Hagan ustedes una comparación de qué fue lo que sucedió. Estuvo a punto de estallar una guerra nuclear en ese entonces. Afortunadamente hubo ahí el compromiso de que Estados Unidos en ningún momento invadiría Cuba. Entonces vamos a ver cómo se va a resolver esto, pero así es como tenemos que analizar. Entonces, si se dan cuenta, hay poder armamentístico, es decir, hay política de por medio. Segundo, hay relaciones internacionales. Tercero, por la península de Crimea, un puerto de suma importancia, hay temas de economía, porque si no tendrían o no tendrían que pagar.
este denominado flete, es de suma importancia. Entonces, vayamos haciendo este análisis y quiero que hagamos una comparación de lo que sucedió en la crisis de los misiles con lo que está sucediendo actualmente. Lo vamos a platicar a inicios de la próxima clase. Y la última de las diapositivas, la política como la ciencia, fíjense pues, como ciencia del Estado. Si el vínculo con la economía y la lucha de clases es el cimiento necesario, su identificación con los problemas del Estado es la condición suficiente que configura el edificio de la lucha política. Para Lenin, la política es la participación en los asuntos del Estado, en la dirección del Estado, en la determinación de las formas, tareas y contenidos de la actividad del Estado. De esta cuenta primero hemos visto el concepto de ciencia, el concepto de política, el concepto de Estado. El concepto de Estado me interesa mucho que lo manejemos porque cuando nos estamos refiriendo al Estado, no nos estamos refiriendo al gobierno. ¿Por qué? Aquellos que critican duramente al Estado de Guatemala y son guatemaltecos, no saben que también se están criticando a ellos mismos. ¿Por qué? Porque el Estado lo constituye una población asentada sobre un determinado territorio con su propia organización, soberanía y ordenamiento jurídico. Eso es un Estado. Tiene su propia gobernanza, su propio gobierno. Entonces, entendamos que el gobierno es una parte del Estado. Nosotros mismos somos parte del Estado de Guatemala porque pertenecemos a esa población. Entonces, ¿cómo se ejerce la política dentro del Estado? ¿Cómo se hace ese ejercicio del poder? Esta semana realmente, bueno, tal vez porque en el caso mío, sí, yo sí me gusta el tema. Cuando les digo me gusta el tema de la política, es como ciencia, como análisis. Sí asesoro políticos, pero en sí yo ejercer la política, sí no me llama la atención. Pero sí es importante que entendamos cuál es el vínculo de la política con las demás ciencias. Por ejemplo, ahora yo recuerdo que hace mucho tiempo, lógicamente, cuando estudié mi primaria y secundaria, decíamos, ¿cuáles son los poderes del Estado? ¿Se recuerdan de esa clásica pregunta? ¿Va? Ejecutivo, legislativo y judicial. Pero en ese entonces empezamos a decir, hay un cuarto poder. ¿Cuál es? Los medios de comunicación. Y esta semana no empezando, porque eso ya hace mucho, pero se está evidenciando cómo se están situaciones del ámbito judicial y jurídico se están presentando a través de los medios de comunicación. Esta semana, medios de comunicación haciendo entrevistas a testigos de casos de alta relevancia. Ahora, ¿qué es eso? Manejo del poder, manejo de una política de Estado. Les repito, aquí yo no pretendo venir, y aparte que no se puede, ustedes son jóvenes muy inteligentes con su propia forma de pensar, pero ayer me daba cuenta yo, porque, lógicamente, porque me aplica a mi carrera, a lo que yo hago, estar viendo en directo la audiencia de primera declaración, donde el Ministerio Público estaba presentando una acusación en contra del diputado Aldo Dávila. Y realmente, en los comentarios es donde digo yo, Dios mío, Dios me permita que no haya un solo estudiante de mi querida Universidad Rural acá. No puede, porque esos comentarios no pueden venir de un estudiante, ni de Derecho, ni de Ciencias Jurídicas, sino que uno, antes de opinar, debe de entender. Y aquí lo que deben de hacer es condenar a las fiscales. Las fiscales están cumpliendo su trabajo y una primera declaración tiene por objeto determinar si es posible la participación de una persona o no en esto. Y más allá de lo que yo piense, no es de mi agrado este señor diputado, porque sí lo considero que es abusivo y no creo que sea necesario para dar la opinión y tener que ser abusivo con nadie, mucho menos con una mujer. Y por eso es que, pues, de esta salió, a ver cómo le va con los otros, porque sí le ha llegado a faltar el respeto a las personas. ¿Qué es? Ok, que son unas
corruptas, ok, póngale una denuncia. Que no están haciendo nada, ok, para todo hay procedimientos. Mis estimados, necesito por favor, ahorita, recordar. Fíjense, pues les voy a recordar porque hay algunos que hasta ahora se están conectando. He dejado temas de investigación que algunos los vamos a tratar, los que nunca no han anotado nada de eso. Vamos a platicar sobre definición y diferencia entre Estado y gobierno, ¿sí? Las definiciones de política y las diferencias entre la diferencia entre nación y Estado. Hemos platicado sobre la etimología, es decir, el origen de la palabra política, sistemas de gobierno. Hay un sistema monárquico, hay un sistema republicano, y la característica del republicano es que hace ejercicio de los 3 denominados poderes u organismos en Guatemala: ejecutivo, legislativo y judicial. Hemos visto las definiciones de política y de ciencia política de Max Weber y de Antonio Gramsci. Por favor, se recuerdan que desde un principio dejé la lectura de qué obra, de El Príncipe de Maquiavelo. Lo vamos a comentar también antes del examen. Los que hemos hablado de hoy, por favor, necesito que busquemos en el Tratado de Viena cuál es la injerencia que se puede permitir y la que no. El hecho de que estén llegando personajes de la comunidad internacional bueno, solo con el hecho de que lleguen a los juzgados, pero ¿realmente hay alguna prohibición? ¿Están contraviniendo el Tratado de Viena, sí o no? Dijimos también que hagamos una comparación entre lo que sucedió en la crisis de los misiles de Cuba en los 60 con la actual situación de Ucrania, Rusia y la OTAN. Eso es lo que hemos venido platicando. Les dejo a ustedes ahora. Y también les dije, no se vayan a confiar que de estas preguntitas pretendo yo sacar el examen. Hay muchas cosas que podemos platicar acá en relación a esto. Y yo para dejar aterrizado un poquito, realmente el tema, con el tema de Ucrania, es una miscelánea de situaciones. ¿Hay situaciones económicas? Sí. ¿Hay situaciones políticas por poder? Sin lugar a dudas, sí. No le conviene a Rusia. Y hay situaciones sociológicas, hay situaciones, o sea, hay varios ámbitos. No nos podemos circunscribir a que sí es un tema de economía, es un tema político, es el tema de la OTAN. Son varias situaciones. Dejo este último tiempo y haberlo pasado por si hay participación y o duda de cualquiera de ustedes. ¿Pueden abrir sus micrófonos, por favor, antes de que cerremos la clase? Adelante, por favor. Buen día, ingeniero. El licenciado, una pregunta. Sí. ¿El libro El Príncipe Maquiavélico lo podemos encontrar en la biblioteca virtual? Maquiavelo. Mira, la respuesta Sí está. es... Sí está. ¿Sí está? Sí. Sí, ahí está. Realmente es un libro muy fácil de encontrar en el buscador, pero me están confirmando los compañeros que están acá. Así, sinceramente, ¿quién ya empezó a leerlo? Yo, licenciado, yo ya lo empecé a leer. Yo también. Yo ¿Ya? también. ¿Empezaron? Sí, en la biblioteca está más claro, porque en el navegador en PDF está, pero como que en escritos antiguos, algo confuso, la verdad. Sí. Los compañeros lo han estado compartiendo en los Háganme una cosa, la compañera Kerubi, ¿serías tan amable de mandarme esa versión, Sí. por favor? Porque yo utilizo la versión original y no quiero que en un momento determinado eso les vaya a afectar. No necesariamente ahorita me la envías quiero hacer una comparación. Entonces, Sí, le voy a mandar el link, de hecho, porque no se puede descargar más de 20 páginas, creo que en PDF. ok, o el link para verlo. Ujú. Entonces tienen ahí la versión Chiqui Baby, ¿verdad? Del príncipe. Exacto. Ok, excelente, pero lo que necesito es que lo leamos, pero miren pues, de lo que ¿ustedes tienen ahorita otra clase? ¿Ahorita a las 12? No, ¿No? No, ninguna. no. ¿Les puedo robar 5 minutos? Claro. ¿Sí? Oh, bueno, aquí estamos, ya es permanencia voluntaria.
Bien, mis estimados, estudiantes. yo lo que necesito que ustedes hagan, ¿por qué? Porque el día de mañana, Dios mediante, ustedes ya con su título, ustedes, independientemente de lo que deseen realizar con su título, ustedes básicamente se van a dedicar, sea en el Estado, sea en lo privado, sea en una embajada, sea en un consulado, ustedes se van a dedicar a dar asesorías en relaciones internacionales. Es por eso que deben de saber en qué momento. Por eso les digo, por eso es que les estoy poniendo estas tareas de análisis. Y aquí nadie va a salir con la verdad total. Aquí lo que necesitamos es que si ustedes van a decir, es correcto lo que están haciendo personajes de la comunidad internacional al llegar a los juzgados, ¿es correcto o no es correcto? ¿Pero por qué? Ok, entonces yo ya les he dado, punto 1, ¿cómo se deben de manejar las relaciones internacionales? Les di 3 artículos de la Constitución. ¿Se recuerdan? Entendámoslos, por favor. Segundo, el Tratado de los Tratados, porque así es conocido, o el Tratado de Viena. Sería bueno, para ustedes ese va a ser su Biblia, el Tratado de Viena, para su carrera, pero quiero que busquemos puntualmente en el Tratado de Viena cómo debe ser si puede o no puede haber injerencia. ¿Ya? Porque dice, es que no quieren injerencia porque no quieren porque no les conviene. No, pero es que nosotros tenemos nuestros propios mecanismos de control internos. Entonces, pero ahí es donde deseo que ustedes me digan, si es correcto porque tal y tal situación, no es correcto por tal y tal situación. Si entre los mismos 3 poderes del Estado no puede haber intromisión, ejecutivo, legislativo y judicial, se puede permitir que lleguen personajes de la comunidad internacional, se puede permitir, no se puede permitir, y por qué, pero con fundamento, no es eso es lo que nos convierte a nosotros en profesionales, ¿ya? No seamos profesionales de redes sociales, ¿ya? Y les soy sincero, yo sé que eso se va a escuchar, pero ustedes ya son parte de la comunidad universitaria en Guatemala, que es menos del 2.8% de la población nacional. De los 17 millones de habitantes que tiene Guatemala, aproximadamente, menos del 3% tiene acceso a la educación superior. Entonces, seamos realistas. Me voy a poner yo a discutir con algún patojo fanático en este caso, de un diputado populista como lo es Aldo Dávila. No tengo reparos en decir que no es un personaje de mi agrado. ¿Por qué? Porque lo que hace, ¿cuál es la función? Y por eso, fíjense que está dentro de las preguntas. Sistemas de gobierno, un sistema republicano, ejecutivo, legislativo y judicial. Y aprovechen ahí a mandarse su link, armen su grupo. Armen ustedes, yo lamentablemente no puedo estar, pero tengo comunicación con ustedes y cuando me escriben lo pueden hacer. Recordemos, ¿cuál es la función del Ejecutivo? ¿Cuál es la función del Legislativo? Ok, Legislativo, legislar, crear leyes, ¿ya? Esa es la función del Legislativo. Entonces, en este caso veamos si es funcional lo que realiza esta persona. Sin lugar a dudas, como abogado penalista, les sé decir, la resolución del juez ayer fue muy al lugar, independientemente que me caiga bien o me caiga mal este personaje, pues resolvió acorde a derecho, porque realmente la acusación del Ministerio Público, con el debido respeto a ellas, que sin lugar a dudas ellas no hicieron una investigación, fue hecha con las patas, perdón. Entonces, mis estimados, les encargo mucho desarrollo del estudio, por favor, pero un estudio analítico, ¿ya? Ya no estamos en aquella época. Ya no estamos en aquella época de que como loritos nos vamos a poner